Bienvenidos a la cuarta sesión virtual del curso, donde desarrollaremos el tema obesidad, síndrome metabólico y diabetes tipo 2 en el adolescente. La clase está dividida en dos partes. En la primera vamos a desarrollar las alteraciones metabólicas de la obesidad del adolescente y el camino que éste recorre hasta llegar a la diabetes tipo 2, y en la segunda parte nos vamos a focalizar en el tratamiento. La obesidad pediátrica ha sido denominada la epidemia del siglo XXI. A nivel mundial, en nuestro medio, ocurre lo mismo. Fíjense cómo en los últimos 10 años, desde el 2008 hasta la actualidad, la frecuencia de consultas por obesidad, tanto de primera vez pacientes nuevos como aquellos que ya llevan un seguimiento, ha pasado de corresponder aproximadamente el 30% de consultas en nuestro servicio de endocrinología del Hospital Noti a llegar actualmente a un 60%. O sea, más de la mitad de los pacientes que atendemos son obesos. La obesidad conlleva un riesgo metabólico que se observa en un subgrupo de pacientes que tienen lo que conocemos como adiposidad troncal. Estos pacientes tienen una mayor circunferencia de la cintura y circunferencia del cuello, y esto se debe a que tienen una particular forma de compartimentalizar la grasa, en la cual acumulan la grasa en el compartimento visceral en vez del subcutáneo, y también en tejidos ectópicos como el hígado y el acúmulo de grasa intramiocelular, también en otros órganos, como veremos más adelante. Estos adipocitos, que no son normales porque tienen una alteración de los genes lipogénicos, se hipertrofian en vez de hiperplasiarse y tienen una insuficiencia funcional con una menor capacidad de acumular ácidos grasos, y esto los hace más susceptibles a la muerte por citoquinas, produciendo en definitiva un estado inflamatorio crónico de bajo grado con resistencia a la insulina y mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Estos pacientes además tienen una alteración de las adipoquinas. La más importante es la disminución acentuada de la adiponectina, que tiene un efecto protector cardiovascular, por lo cual estos chicos tienen un aumento del espesor carotídeo, una disfunción endotelial precoz y un mayor riesgo cardiovascular también. La TSH incrementada que suelen tener estos niños no corresponde a un verdadero estado de hipotiroidismo, sino que es una alteración más característica de este fenotipo. En este gráfico pueden observar los sitios ectópicos de acúmulo grasa, como la grasa peri y epicárdica, que se correlaciona con la disfunción temprana del ventrículo izquierdo, la grasa hepática, que ya mencionamos, que produce el hígado graso o esteatohepatitis no alcohólica. También, como pueden ver, el acúmulo graso en el páncreas, en particular en la célula beta, produciendo una disfunción temprana de la misma, como veremos enseguida, y a nivel renal, produciendo lo que se conoce como glomerulopatía relacionada a la obesidad, que conduce al fallo renal terminal. Como ustedes pueden ver entonces, la obesidad es una enfermedad multisistémica. La esteatosis hepática tiene una prevalencia creciente en la población de niños y adolescentes, asociándose a obesidad en más del 90% de los casos. Se considera la manifestación hepática del síndrome metabólico, y aquellos que la presentan son los que mayor riesgo cardiovascular tienen, porque son los que tienen más severo el perfil aterogénico y el mayor grado de disfunción endotelial. Su importancia además es que con el tiempo puede atravesar diferentes etapas hasta llegar a la cirrosis y necesidad de trasplante hepático. Al evaluar a un adolescente obeso, tenemos que aprender a reconocer si tiene el fenotipo de riesgo denominado síndrome de resistencia a la insulina, empezando con la historia familiar de diabetes, obesidad, hipertensión, dislipidemia o accidentes cardiovasculares en familiares de primero y segundo grado.
También si hay antecedentes de diabetes gestacional, sobre todo en el embarazo del paciente en cuestión y cómo fue su peso al nacer, ya que si fue alto o bajo el riesgo es mayor. También hay mayor frecuencia de presentación de asma y rinitis alérgica, la cual mejora al disminuir de peso. Las niñas tienen una pubarca precoz que coincide con una adrenarca prematura y un rebote adiposo temprano antes de los 7 años. Hay una disminución del gasto calórico basal, lo que se conoce como fenotipo ahorrador, y esto tiene que ver con la queja más común que escuchamos de la sensación que tienen estos pacientes de que comen poco y engordan mucho. La acantosis nígrica es característica y se debe a un estímulo de la insulina a niveles altos sobre las células epiteliales de la piel. Estos adolescentes y niños son altos en relación a sus pares por este mismo motivo, por el estímulo de la insulina a través del receptor de IGF-1, y las adolescentes tienen una mayor frecuencia de hiperandrogenismo con hirsutismo y poliquistosis ovárica, mientras que los varones tienen una mayor frecuencia de ginecomastia. En los casos graves se puede presentar pancreatitis y, como dijimos recién, arteriosclerosis prematura, hipertensión, glomerulopatía especial, mencionada recién, y por último el desarrollo de diabetes tipo 2. A esta descripción original de hace más de 10 años actualmente se le agrega la adiposidad con su disposición troncal, el aumento de los niveles de ácido úrico, la esteatosis hepática, la microalbuminuria, aparición temprana y lo que ya mencionamos recién, la TSH elevada. El elemento más importante del fenotipo, el que siempre está presente, el sine qua non, es la adiposidad troncal, que está mejor expresada por la circunferencia de la cintura que por el índice de masa corporal, que es un marcador menos sensible de distribución grasa. La circunferencia de la cintura puede ser medida a diferentes niveles. Lo importante es, después de efectuar la medición, ir a las tablas de referencia correspondientes y fijarse si se encuentra por encima del valor normal para la edad y sexo. La Sociedad Argentina de Pediatría aconseja medirla a nivel del borde superior de la cresta ilíaca y, por ejemplo, para una adolescente de sexo femenino de 14 años, si esta medición es superior a 88,8 centímetros, decimos que tiene una circunferencia de la cintura incrementada. En el servicio de endocrinología del Hospital Noti, hace algunos años, hicimos un trabajo para comparar el desempeño de la cintura medida en diferentes sitios y concluimos que el mejor sitio para medir la cintura en los niños y adolescentes es a nivel del ombligo, lo que se conoce como circunferencia de la cintura umbilical, y en vez de ir a tablas de referencia, calculamos el índice cintura-talla, que se mantuvo constante a lo largo de los distintos estadios puberales, y pudimos establecer un valor corte de 0,54, por encima del cual hay una presencia de marcadores de resistencia a la insulina y riesgo metabólico con una frecuencia francamente incrementada. El índice cintura-talla tiene una excelente correlación con la adiposidad troncal medida por densitometría, como se observa en la figura, y con otros marcadores de adiposidad, como pueden ser la severidad de la obesidad expresada en score de desvío estándar de índice de masa corporal, con otros indicadores de adiposidad troncal, como son los pliegues subcutáneos medidos con el caliper de Langer a nivel subescapular, suprailíaco y submentoniano, y también con la duración de la obesidad. Y además con los componentes del síndrome metabólico, como el nivel de triglicéridos, la presión sistólica y la presión diastólica. Si medimos la cintura a otros niveles, el valor corte del índice cintura-talla se modifica y en vez de ser 0,54 sería de 0,50 si tomamos la cintura de la OMS
que es la que se mide a la mitad de la distancia entre la parrilla costal y la espina ilíaca anterosuperior, o la cintura suprailíaca, que es la que mencionábamos recién, con un valor corte de 0,47. Nosotros pudimos determinar que el valor corte de índice cintura-talla por encima de 0,54 a cualquier edad se correlaciona con un riesgo 14 veces mayor de tener resistencia a la insulina, al igual que si hay antecedentes familiares con un puntaje mayor de 10, presencia de acantosis nígrica y si se encuentra el paciente cursando su pubertad. En relación a las alteraciones metabólicas de la obesidad en adolescentes y el camino hasta llegar a la diabetes tipo 2, fíjense que la población que atendemos en el Hospital Noti es una población de adolescentes obesos muy enfermos. Más de la mitad, el 57%, son obesos mórbidos. Y fíjense cómo el índice cintura-talla es mayor en aquellos que tienen un score familiar positivo de antecedentes, es decir, qué importante que es seleccionar para un estudio y un seguimiento más estrecho a los chicos que tienen historia familiar de síndrome metabólico, diabetes, dislipidemia y accidentes cardiovasculares tempranos, como mencionábamos recién. En relación a las alteraciones metabólicas de los pacientes pediátricos obesos con antecedentes familiares positivos, encontramos que el 100% presenta adiposidad troncal asociada a alguna evidencia de resistencia a la insulina, llámese acantosis nígricas en la clínica o una hiperinsulinemia a nivel bioquímico, ya sea en ayunas o post sobrecarga de glucosa. En 2/3 de los pacientes encontramos dislipidemia y criterios diagnósticos de síndrome metabólico pediátrico, siendo la dislipidemia característica la presencia de triglicéridos elevados y colesterol HDL bajo. En un poquito menos de la mitad de los niños encontramos esteatosis hepática, en 1/3 hipertensión, en un 20% de las niñas adolescentes poliquistosis ovárica. Fíjense que la punta del iceberg está dada por las alteraciones de la glucemia, siendo que la más común es la glucemia normal en ayuna en más de 1/3 de los casos y la menos común la diabetes tipo 2 en menos del 20% de los pacientes. Ustedes se preguntarán por qué las alteraciones de la glucemia son la punta del iceberg, las alteraciones menos frecuentes. Y la respuesta es muy simple. La insulinoresistencia sola no alcanza para desarrollar la diabetes mellitus tipo 2, sino que ésta se manifiesta en un subgrupo de adolescentes obesos que tienen la expresión de genes de riesgo de desarrollo de diabetes y disfunción temprana de la célula beta. ¿Cómo demuestra este trabajo? En cuanto a que los pacientes que expresan los cuartilos de riesgo más altos de estos genes de diabetes y disfunción temprana de célula beta son los que tienen la glucemia en ayuna más elevada y el índice de disposición de glucosa más bajo, del cual vamos a hablar más adelante. Es importante aclarar en este punto, para que no se queden con la idea equivocada, que la alteración de la regulación glucémica en niños obesos con historia familiar positiva es de aparición temprana, que aunque tengan glucemia en ayunas normal por debajo de 100 miligramos por decilitro, regulan los niveles 7 miligramos más altos que aquellos niños de bajo riesgo, y esto es una diferencia estadísticamente significativa. En el gráfico de la izquierda, en las columnas amarillas y rojas, podemos ver cómo la célula beta es incapaz, desde estos niveles tan tempranos de glucemia, de compensar la mayor insulinoresistencia con una mayor secreción expresada como OMA beta. Y esto nos habla de una disfunción temprana de la célula beta en los niños genéticamente predispuestos, aún con glucemia dentro del rango de lo normal.
Al momento de su primera evaluación en nuestro servicio, estos niños y adolescentes obesos con historia familiar positiva tienen en su mayoría la glucemia normal en un 70% de los casos. Sin embargo, si miramos con atención el sector Bordeaux de la torta, pueden ver ustedes que el 22%, es decir, prácticamente un cuarto de los pacientes, están regulando la glucemia en el rango normal alto y pueden estar sufriendo este fenómeno de disfunción temprana de la célula beta que hablábamos recién. El 30% ya de inicio presentan la glucemia anormal, ya sea glucemia normal en ayunas, intolerancia o diabetes, y fíjense lo interesante que es esta relación positiva entre la edad y la glucemia y el valor de glucemia, de tal forma que los pacientes diabéticos fueron casi 3 años mayores que aquellos sin diabetes, y esto tuvo una diferencia estadísticamente significativa. De allí la importancia de la derivación temprana en estos niños de alto riesgo. No perder el tiempo, sino derivarlos tempranamente para una evaluación de su necesidad de tratamiento. Focalizando nuestra atención en los pacientes que regulan la glucemia normal en el rango superior, que corresponden al sector Bordeaux de la torta de la diapositiva anterior, al efectuarles un test de tolerancia oral a la glucosa con una sobrecarga de 1,75 gramos por kilo de peso, lo que ustedes pueden ver a simple vista en estos gráficos es que la excursión glucémica a los 30, 60 y 120 minutos es superior a la de los pacientes con glucemia en ayunas, menor a 100, aunque un poco más baja, sobre todo a los 120 minutos, que aquellos con glucemia anormal en ayunas, es decir, por encima de 110. Este gráfico vuelve a representar lo mismo, esta excursión glucémica durante la sobrecarga más elevada en los pacientes que regulan la glucemia en el rango superior de lo normal en ayunas, lo que nos induce a pensar en esta disfunción temprana de la célula beta que no alcanza a producir la cantidad de insulina suficiente para mantener la glucemia en los niveles que la mantienen los chicos con la glucemia por debajo de 100. En este punto es necesario definir el concepto de índice de disposición de la glucosa, que es el producto de la sensibilidad insulínica por la secreción, cuya relación describe una hipérbola como puede verse en el gráfico de esta diapositiva. Es la medida más precisa de la capacidad de respuesta de la célula beta a las variaciones de la sensibilidad a la insulina en un sujeto, de tal forma que a medida que disminuye la sensibilidad a la insulina, es decir, se incrementa la resistencia, la célula beta tiene que incrementar su secreción para que el individuo se mantenga dentro de la hipérbola, alejado del riesgo de desarrollo de diabetes. En tanto que cuando la célula beta se vuelve insuficiente, el punto del individuo se desplaza hacia abajo y hacia la izquierda y se acerca al momento del desarrollo de la diabetes tipo 2. Por eso se considera que el valor del índice de disposición de la glucosa cuando baja predice el desarrollo inminente de diabetes tipo 2 en ese sujeto. En nuestro grupo de pacientes obesos con historia familiar positiva, al realizarles la curva de tolerancia a la glucosa, lo que pudimos demostrar es que aun cuando tengan un valor inferior a 140 a las 2 horas considerado tolerancia normal, ya tienen en algunos casos una disminución del índice de disposición de la glucosa, es decir, un riesgo temprano del desarrollo de diabetes tipo 2. A continuación, tómense un par de minutos para leer el caso de Valentina, esta niña de 10 años que nos consultó por obesidad, dislipidemia y esteatosis hepática.
En esta diapositiva queda resaltado cómo Valentina, a pesar de no encontrarse tan alejada del percentilo 97, es decir, un grado de obesidad no tan severo, ya tenía un índice cintura-talla incrementado y un alto riesgo metabólico, llegando al extremo de la esteatosis y la dislipidemia. Durante las etapas iniciales del tratamiento, que fue efectuado de acuerdo a los criterios delineados por la doctora Sabrina Martín en su clase, fíjense que la respuesta del peso fue buena, con una disminución paulatina del índice de masa corporal. Sin embargo, no alcanzó a normalizar todas las alteraciones metabólicas presentes. Si bien se normalizaron las transaminasas, persistió el colesterol HDL por debajo de 40 y los triglicéridos por encima de 110. 2 meses después, la paciente es internada por cetoacidosis diabética, con glucemia superior a 400, glucosura y cetonuria positivas, un estado ácido-base compatible con acidosis metabólica y una hemoglobina glicosilada elevada del 10%. Por este motivo, Valentina fue tratada con insulina y durante la misma, lo que se observó fue un rápido reascenso de peso, recuperando parte del peso que había bajado, y la presencia de hipoglucemias recurrentes, por lo cual la insulinoterapia debió ser suspendida al corto tiempo. A la evaluación inicial se observó la ausencia de autoinmunidad anti-islote, es decir, anticuerpos negativos, y el valor de PTOC, que estuvo disminuido inicialmente, recuperó a valores normales al mes del debut. Por este motivo, el tratamiento fue cambiado a metformina, iniciando dosis de 500 miligramos día, alcanzando la dosis plena para su peso de 1000 miligramos día en 2 semanas, acompañándose de un plan alimentario normocalórico, normohidrocarbonado, con restricción de hidratos de carbono simples y actividad física a desarrollarla durante 5 horas semanales. La respuesta a este esquema terapéutico fue muy buena, alcanzando finalmente un peso normal para la edad después de unos meses de instaurado el mismo. Como reflexión final de esta primera parte, los dejo con el siguiente interrogante: ¿qué tipo de diabetes presenta Valentina? Para lo cual los invito a analizar las 2 diapositivas siguientes y posterior a una pausa continuar con la parte 2 de esta presentación.